La violencia en México no para. Al contrario, todo parece indicar que el primer trimestre de este año ha sido el más violento en la historia moderna de ese país. Jacibe Pérez tiene el reporte. Desesperada, la mujer intentaba reanimar al hombre que estaba tirado en el piso, pero todo fue en vano. Y la víctima murió luego de que un grupo de sujetos armados le dispararon. La carpeta de este caso se sumó a los cientos de expedientes que, a decir de los expertos, convertirán al primer trimestre del 2019 en el más violento en la historia de este país. Y va a ser muy difícil que podamos pensar en una reducción. Leonel Fernández es integrante del Observatorio Ciudadano, donde llevan un conteo preciso del número de homicidios cometidos por el crimen, e indicó que la impunidad es la principal causante del aumento de este delito que tortura a la nación entera. Es una tendencia que estamos arrastrando, no es nuevo, no empezó en diciembre, de hecho no ha cambiado desde diciembre, es una cuestión que tiene por lo menos 3 años. Según los datos confirmados por la Presidencia de la República, entre el primer día de enero y el último de marzo se documentaron poco más de 7,000 homicidios, en promedio 78 cada 24 horas, pero el Sistema Nacional de Seguridad Pública registra números más elevados. Este organismo, que depende del gobierno mexicano, indica que el número de casos podría alcanzar los 8,500 en los últimos 3 meses, lo que representa unos 96 asesinatos cada día. Estos conteos indican un crecimiento de casi un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que los habitantes de este país viven con miedo, esperando una solución. Entonces, no se resuelve el problema de inseguridad, esta zozobra va a ser ilimitada. La inseguridad se la está comiendo el gobierno federal y estatal. Ante la situación, el presidente confía en que pronto todo estará bien. Creo que vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad, a pesar de los pesares. Pero mientras esto ocurre, el temor y la delincuencia continúan enfrentándose en las calles. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Bueno, y para poner este tema en contexto, desde México vía Skype me acompaña el analista político Bruno Acuña. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un saludo desde México para ti y para todos los que nos están viendo en este momento. Gracias y nuevamente gracias por tu tiempo. Las cifras son escalofriantes, es decir, se le está saliendo de las manos al gobierno de México el control del crimen organizado. Lamentable esa situación, como lo mencionabas en la nota anterior, efectivamente no ha pasado nada, por el contrario, en estos primeros 150 días ya casi del actual sexenio, se ve en los diferentes estados del país con índices de violencia más notorios que no se ha reducido, y esto parece ya estar siendo más preocupante porque va a la alza. Aproximadamente 80 homicidios diariamente se están presentando. Uno de los principales compromisos de campaña, por cierto, del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, era generar un clima de mayor certeza, tranquilidad y seguridad en las calles. Pues no se ha visto así hasta el momento, y sin embargo, esto es todavía algo que pareciera estar siendo considerado por mucha gente como un rubro que pudiera presentar un panorama más optimista en los próximos días. Es decir, todavía hay un voto de confianza en un aproximadamente 50% de mexicanos que cree que todavía en lo que sigue de esta administración se podría revertir esta tendencia pues tan significativa a la alza que se está viendo en estos primeros meses de gobierno, Luis. Para ser justos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió realmente un desastre de país en cuestión de violencia. Es decir, durante décadas ha ido un aumento los asesinatos, los secuestros, los levantamientos, los robos, y llega él. ¿Será justo exigirle a un gobierno que tiene apenas unos meses de que arregle el problema que ha venido desde hace décadas? En los primeros días también de la administración pasada, con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón Hinojosa, prácticamente la tendencia fue también a la alza. Efectivamente es poco tiempo, sin embargo las promesas que se hicieron durante sus días de proselitismo
para los mexicanos era una esperanza ver a un presidente que llegara y cambiara las cosas, justo porque él decía que desde que él arribara al poder, México sería diferente, que se tomarían estrategias distintas, mismas que no se han atendido y que solamente la creación de la Guardia Nacional es lo que se puede considerar como el único hecho en concreto que ha logrado esta administración federal. Y eso es lo que quería preguntarte, porque obviamente lo más preocupante aquí es de que, él en las conferencias, en las que le llama él las mañaneras, conferencias de prensa en la Ciudad de México, él dice, sí, vamos a controlar, sí, vamos a hacer esto. Pero esto lo viene diciendo desde hace muchos años, desde hace muchos días en esas conferencias. Pero ¿realmente hay un plan? Es decir, ¿tiene un plan concreto aparte de la Guardia Nacional? No lo hay, únicamente la creación de su proyecto de seguridad pública de México Tranquilo y la Paz para los próximos 6 años, en el cual nos establecen acciones precisas para combatir el índice de inseguridad que se vive en el país. Pues no hay algo trascendente o relevante. Efectivamente, es poco tiempo, son menos de 150 días. Son los primeros meses de este gobierno, los mismos primeros meses de su antecesor Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, en donde no hubo nada nuevo, pero aquí lo que está generando inquietud entre muchos mexicanos es que él aseguraba que desde que llegara al poder México cambiaría en materia de seguridad pública y esto no ocurre. No ocurre y al contrario, aunque de manera mínima va a la alza, y esto pudiera ser como un indicativo de que sería prácticamente el mismo aspecto, la misma historia que se vivió en los 2 anteriores sexenios, es decir, no pasaría nada, no habría atención a uno de los puntos más preocupantes en este país, que es la inseguridad pública que se vive principalmente en estados del norte, del centro y del sureste del país. Ok, quiero brincar a otro tema que nada tiene que ver con la violencia. En este caso acerca de la educación. Hace algunos días, esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum, dio a conocer un memorándum en el que decía que iba a echar atrás las partes de la reforma educativa. Y como decía, si podemos quitar las imágenes de la violencia, que estamos ahora con el tema de la educación, un abogado constitucionalista dijo que Andrés Manuel López Obrador no tiene la autoridad legal para quitar partes de la Constitución, es decir, lo que ya está aprobado por el Congreso, ¿no? Esto es una forma de dictatorial, ¿no? Así es. Fíjate, Luis, que al igual como en el tema anterior, la parte que más molesta a por lo menos la mitad de los mexicanos no es lo que esté pasando o no esté pasando, sino el estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. En este tema, al igual que en el de seguridad pública, no hay una respuesta franca, sincera y honesta en la cual se asuma que no se está logrando cambiar hasta el momento el índice o la situación que se presentaba en gobiernos anteriores, que sería muy plausible entre la sociedad mexicana, sino que se niega, se resiste, rechaza, es decir, parece una actitud dictadora. Y en el tema de la educación, definitivamente se fue al otro extremo y ya no nada más es una postura personal o de gobernar de un mandatario de la nación, sino que es un atentado al propio Estado de Derecho. Habrá que hacer como referencia que en el sexenio anterior se aprobaron varias reformas, entre ellas la educativa misma, que generaba algunos cambios en la forma de educar a los niños y a los jóvenes en este país. Pero a la llegada del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales anuncios que él hacía era revertirla, pero en un país donde es el poder legislativo el que se encarga de hacer modificaciones a nuestra Constitución, él así de un solo golpe, por su propia y única decisión de manera unilateral, con un memorándum que ni siquiera está fundado y motivado. Para quienes nos desenvolvemos en el ámbito legal como abogados, sabemos que toda acción, todo acto de autoridad debe estar fundada, es decir, debe haber un fundamento y una motivación. Se deben de argumentar los aspectos legales, los artículos en los cuales se basa esta acción que está emprendiendo, claro, en este caso la primera autoridad. Claro. No lo hace
Y no solo eso, Luis, sino que pasa por encima de uno de los tres poderes, que es el poder legislativo, el encargado de reformar cualquier disposición de la Constitución de México. Muy bien. Bruno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Luis. Un saludo Bruno para ti y Acuña, para todos. desde México. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.